Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Politicando, gracias a la señal de Más TV. Muchas gracias siempre a ustedes por darnos la apertura en su casa, porque sabemos que siempre está pendiente de qué está pasando en el país y sobre todo los análisis que le hemos traído acá con expertos en la materia sobre cada uno de los problemas que hemos analizado, sobre cada una de las situaciones y coyunturas del gobierno a nivel nacional, a nivel internacional, para que usted se pueda ahí poder comprender qué es lo que está pasando. Así que el día de hoy traemos a un experto en la materia para poder comprender un poco y que nos ilumine respecto a qué ha pasado en el Congreso de la República, qué opina la gente acerca del gobierno, está subiendo la popularidad, está bajando, se ha estancado, cómo está el presidente, cómo están los diputados. Hay algunos que parece que tienen más influencia que otros pareciera que esa influencia pareciera que es más en redes sociales que al interno de las decisiones del Congreso. Eso y más vamos a hablar esta noche con Juan Diego Godoy. Él es comunicador y periodista, que le doy la bienvenida. Juan Diego, bienvenido. Sentite en tu casa, maestro. Gracias. Sabemos que sos un experto en todo esto, pero me gustaría que también nos pudieses comentar quién sos vos para que los que te están escuchando digan, sí, no, este tiene toda la legitimidad para poder hablar del asunto. ¿Te parece? Vamos a ver, que juzguen los oyentes cuál es la legitimidad. Me parece. Pero gracias, Brian, por invitarme aquí a Politicando. Bienvenido. Aquí a este espacio. Lo aprecio muchísimo. Saludos a todos los que nos están viendo o escuchando. Mi nombre es Juan Diego Godoy, yo soy comunicador, periodista y me dedico al análisis político, también al periodismo. Okay. En diversos medios. Soy jefe de inteligencia política de la consultora Diestra. Diestra es una consultora que se dedica a temas de comunicación, estrategia e inteligencia política. Y dentro de nuestro departamento de inteligencia política, nosotros publicamos análisis todas las semanas de la coyuntura nacional, del tema económico, del tema político, de los efectos de Estados Unidos en Guatemala, de la región centroamericana también. Pero a partir de este primer año de gobierno, nosotros lo que nos propusimos fue comenzar a sacar información de cómo percibían los líderes de opinión al gobierno de turno. ¿Por qué hacemos este diagnóstico de percepciones que se llama? Lo hacemos porque nos damos cuenta que en Guatemala lastimosamente no tenemos información, no tenemos esa información estadística y esa información de percepciones. Lo que sí tenés, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés páginas como 538, Real Clear Politics, que sacan todos los días, te dan actualizaciones de cuál es la percepción que se tiene sobre presidente, vicepresidente, sobre ciertos temas, sobre ciertos senadores, etc. Y aquí no hay. Entonces, ¿cómo el político puede, de cierta manera, ir delimitando su agenda si no sabe también cómo está reaccionando la gente? Entonces, nosotros sacamos estos diagnósticos cada 3 meses más o menos para ir midiendo. Entonces, esa es la razón de por qué nosotros ahorita hemos estado sonando un poco, por eso, por los diagnósticos. Ahora, te pregunto, ¿por qué es importante sacar estas mediciones? Porque antes no las sabían. Tengo entendido por lo que tú mencionas que son ustedes quienes incursionan a hacer estos diagnósticos de percepción. ¿En qué le ayuda al funcionario, al diputado, al alcalde, al presidente, el saber qué está diciendo la gente de ellos? Bajo la premisa de que la información es poder, lo que te digo es darle información al funcionario. ¿Qué agenda seguir? ¿Qué está haciendo mal? Sí, no le estamos recomendando nada. Es simplemente porque lo interesante es que no es una encuesta. Claro. Por ejemplo, encuestas como otras casas encuestadoras que lo que hacen es que miden lo que la masa piensa, la masa crítica piensa, y entonces sacan nivel de aceptación, nivel de popularidad, qué crisis es la que más está absorbiendo el tema de opinión pública. Nosotros lo que hacemos es medir percepciones de líderes. Nuestros diagnósticos son cualitativos y no cuantitativos. Y por eso es importante, a veces algunas críticas que uno recibe pero ay Dios, son 60, 50 líderes que entrevistaron, eso no es representativo. Sí es representativo, porque son líderes, ellos mismos mueven sus comunidades, ellos mismos mueven a sus masas y mueven agendas. Pero ¿por qué es importante para el funcionario? Porque él necesita saber, necesita tener estas mediciones constantes. Y algunas veces, yo sé que algunas oficinas, algunas alcaldías, presidencia, diputados, tienen sus mediciones digitales de percepción. Pero esas mediciones a veces pueden estar un poco sesgadas, porque sin querer, queriendo, los grupos, digamos, afines dentro de esas oficinas, pues de cierta manera, pues a lo mejor solamente recaban ciertos datos de ciertos grupos afines. Y entonces son lo que llamábamos tal vez en el gobierno anterior, gente que solamente le endulza la oreja a ciertos líderes. Aquí nosotros lo que hacemos es que dentro de nuestra palestra caben todo tipo de liderazgos.
Tenemos liderazgos indígenas, liderazgos empresariales, liderazgos académicos, liderazgos periodísticos, gremiales, sector privado, academia, periodistas, otros consultores. Entonces, todos ellos que emiten una opinión anónima también, dan una opinión completamente libre. Y eso es lo que más le sirve a los líderes políticos. Y te lo digo desde ya, desde nuestro primer diagnóstico, que fue a los primeros 100 días, tenemos la seguridad, te lo digo, yo estoy cerciorado de eso, de que presidente, ministros, su equipo de comunicación y diputados también se han leído ese diagnóstico como se leyeran su libro favorito. Y se lo han apuntado y han tomado cartas en el asunto. Han tomado cartas en el asunto y hasta podríamos analizar ciertas medidas que se han tomado, ciertas campañas que han salido, que yo te diría, estoy en el diagnóstico, te lo digo, me lo dice una fuente interna. A ver, empecemos, tira la primera. Bueno, a ver, allá que estamos en coyuntura, hoy es 30 de octubre. 30 de octubre. ¿Qué estaba haciendo el presidente ayer 29 en la noche? Cierto, estaba con los estudiantes en el foro juvenil, foro estudiantil, ¿no? Diálogo abierto. Es un nuevo programa, Diálogo abierto. No sé si en la Universidad del Valle se reúne el presidente con estudiantes de todas las universidades del país. Tengo entendido que había representación de todas. Y hace el diálogo abierto. ¿Para qué? Para escuchar cuáles eran las problemáticas que los jóvenes percibían. Y ese diálogo abierto es un proyecto que se va a hacer con empresarios, con líderes indígenas, en todos los departamentos, según lo que ha anunciado la Secretaría de Comunicación, que lo anunciaron el lunes o el domingo. No estoy mal. Una semana antes salen su diagnóstico, en donde el diagnóstico aplaude la estrategia de comunicación que se ha implementado, la nueva estrategia de comunicación, y dentro de ese diagnóstico se dice que una de las principales fortalezas del presidente es esa actitud conciliadora y que debería acercarse más a la ciudadanía y a ciertos grupos, porque pareciera que cuando se está en el guacamolón, en el Palacio Nacional, pues a veces se ignoran ciertas problemáticas o se ignoran el tamaño de ciertas crisis. Y bueno, a ver, nosotros lo que percibimos, que este lanzamiento del diálogo abierto, que no se conocía desde antes y que justo sale esta semana, pues puede ser un efecto producido por ese diagnóstico que fue su causa. Ese y quizás otras encuestas que salieron por ahí, claro. Pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo así puntual. Ahora, bueno, vamos a entrar a descifrar después cada una de esas acciones que está tomando el Ejecutivo, el presidente puntualmente, porque puede que en otro diagnóstico sea, sí, me parece re bien que esté escuchando a la ciudadanía, pero me sirve en poco que esté escuchando a la ciudadanía, pero se está ejecutando poco por otro lado. Hablemos de infraestructura, hablemos de abastecimiento de medicinas en los hospitales, hablemos de cada uno de ese tipo de cosas. Puede que esos diagnósticos nos vayan sirviendo para ir viendo cómo el mismo gobierno va bachando sus propias calles del ejercicio del poder. Pero ahora te lo pregunto de esta manera. ¿Qué encuentran ustedes en ese diagnóstico? ¿En qué fortalezas? ¿En qué falla? ¿En qué acierta el Ejecutivo? ¿En qué falla? ¿Qué le parece mejorar? ¿Y en qué debería encaminarse, digamos? Porque he escuchado muchas de esas críticas que te digo, sí, buenísimo, el presidente, buena onda, abierto, profundamente democrático, pero no me sirve mucho eso si el país se me está cayendo. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Nosotros hacemos muchas preguntas. Preguntamos cuál considera usted que es el rumbo del gobierno, cómo analiza usted al presidente como figura, a la vicepresidenta, y preguntamos también cuáles son las principales crisis que usted observa en este momento actual en el que está respondiendo el diagnóstico, cuáles son las crisis que usted percibe en el país, y también hacemos una pregunta de fortalezas y debilidades. Te nombro estas 6 preguntas porque son las que hacemos desde el primer diagnóstico. Las vamos repitiendo porque son las que nos ayudan a ir midiendo, a ir haciendo correlaciones, ¿verdad? Luego hacemos preguntas distintas. Si han subsanado eso, por ejemplo, para ver sí. O si han salido otras crisis, o si alguna crisis se percibe apagada ya. Luego hacemos preguntas distintas. Por ejemplo, en el diagnóstico anterior nos enfocamos en los ministros. En este diagnóstico nos hemos enfocado en diputados y en los 3 alcaldes más importantes del departamento de Guatemala. Entonces, esas preguntas, digamos, sí son únicas en esos momentos, pero las 6 que te dije al principio las decimos siempre. Y, digamos, ¿qué destaco yo de este diagnóstico en comparación al diagnóstico anterior? Primero,
se mantienen fortalezas asignadas al presidente y al gobierno con la transparencia, la narrativa de transparencia y los esfuerzos en digamos, limpiar la casa, que se podrían ver en esfuerzos que están pues congregados en esta Comisión Nacional contra la Corrupción, y también en las mismas denuncias que han presentado los mismos ministros. Eso se mantiene como una fortaleza. Se ve como una fortaleza del presidente también esa vocación diplomática, que hay muchos memes y chistes al respecto. Hay alguien que dice que a lo mejor el señor presidente desearía haber sido canciller que presidente. Pues yo lo que te digo es, pues si tenía preparación de canciller, pues obviamente pues uno siempre cojea de ese lado, ¿no? Claro. Pero se ve como una fortaleza. El levantamiento de la imagen de país que ha emprendido el presidente con estas giras que ha hecho en toda Centroamérica, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. Eso se ve como una fortaleza. Luego se sigue viendo como una fortaleza, pero que va perdiendo fuelle el tema de contar con perfiles muy técnicos. Okay. Al principio, cuando nosotros sacamos el diagnóstico de los 100 días, esta era una de las principales fortalezas. El equipo que rodea al presidente Arévalo, incluyendo al presidente, es un equipo evidentemente técnico. Yo en su momento dije que en las cabezas no tienes que tener técnicos, tienes que tener políticos. Totalmente. Porque están desempeñando un rol político. Abajo tenés técnicos. Les pongo un ejemplo a quienes nos están escuchando. El diputado tiene que ser un animal político. Sus asesores que sean los mejores técnicos del mundo, pero el diputado abogados, tiene que ser político. Total. Y el presidente es político, su función es política. Los ministros, su función es política. La ministra de Educación ejerce una función política, y sobre todo con el tema de los pactos colectivos, digamos. Claro. Que sus técnicos hagan lo demás, ella tiene que ser política. Entonces, al principio se aplaudía esto, ahora ya no se aplaude tanto. Se ha dado cuenta la gente que el ministro político es el que más logra llevar a cabo ciertas cosas. Ni te cuento, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones. Claro, ese te iba a preguntar justamente, que necesitas ahí una figura eminentemente política para sacar adelante esa crisis de las carreteras. Totalmente, no tan pensador. ¿Crees que ahora justamente lo que tú mencionas, eso de no contar con animales políticos, como tú lo mencionas, puede ser algo que le vaya a repercutir no solo ahorita al presidente, sino que en los años venideros? Ya le está repercutiendo. De hecho, te citaba fortalezas, te cito ahora debilidades que preguntamos. De las primeras debilidades es la ingobernabilidad y falta de liderazgo. ¿Por qué percibimos ingobernabilidad y falta de liderazgo? O sea, yo lo pregunto en general. Percibimos ingobernabilidad cuando ves desorden y percibimos falta de liderazgo cuando no ves acciones concretas. Y actualmente eso es lo que ha transmitido el gobierno. Desorden y falta de acciones concretas. Desorden tiene tantas crisis, que es cierto que son crisis heredadas, pero tiene tantas crisis, no les pone orden y no las prioriza y no dice, mire mucha, sí, a ver, hospitales mal, desnutrición a tope, infraestructura mal, pero vamos a enfocarnos en una al principio. Vamos a paliar infraestructura y vamos a arreglar esta autopista no en 150 días. No se ve ese orden. Entonces se percibe ingobernabilidad y falta de liderazgo. Es también que recordémonos que veníamos de un gobierno en donde críticas llueven, pero yo te voy a decir algo, la figura de Alejandro Giammattei era una figura bastante tajante, era una figura que hablaba fuerte y que somataba la mesa. Quería. Eso, obviamente, pues hay críticas de autoritarismo detrás, las sostengo, pero cuando estás comparando perfiles, sobre todo en un país que tiene tantas urgencias, el perfil diplomático, abierto, cariñoso, te abrazo, te escucho, monto una mesa técnica por cada crisis que pasa. El guatemalteco ya está tan desesperado que el guatemalteco quiere ya. O sea, que el aeropuerto no sirve, quiero que en un mes funcione. Claro. Y tiene todo el derecho. Total. Porque el guatemalteco no ha dejado de pagar impuestos. Justamente. Vos y yo no hemos dejado de pagar impuestos en ningún momento. Y no ha funcionado. Y eso es importantísimo lo que mencionás, porque escuchaba de ustedes, yo creo que era del director de la consultora, que parte de los problemas o de las quejas del ciudadano era que la solución, entre comillas, del gobierno era vamos a hacer la mesa técnica para analizar esto. Entonces, como que hay demasiado procedimentalismo, demasiado corporativismo en la cabeza de parecen los abogados. Parecen abogados. Con todo el respeto y cariño que le tengo a los abogados que nos ven y a vos que sos abogado. Totalmente, parecen abogados, justamente. Entonces,
como que eso, dicen, bueno, no es eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me vale madre si no hay una mesa técnica, pero que lo hagan. Porque al día de hoy, ¿cuánto lleva ya la carretera de Palín-Escuintla? La crisis de julio, creo yo. Y sí, o sea, yo sé que están pidiendo un préstamo para todo eso, pero, y te voy a hacer también esta pregunta. ¿Son justas estas críticas al gobierno? Porque el gobierno dice, estamos con 20 años, estamos pagando 20 años de abandono del Estado. Estamos pagando 20 años de opacidad. Estamos pagando mismas palabras que decía Alejandro Yamatei en sus cadenas nacionales cuando decía, tenemos 20 años atrás de que el sistema de salud pública de Guatemala no funciona. Pero pareciera que cada gobierno dice, todo lo vengo arrastrando, todo lo vengo arrastrando. Y ojo que mi comentario no va específicamente a este gobierno, sino hacerte la pregunta, ¿son válidas las críticas que le hacen al gobierno de solucioname ya? Pero él te dice, yo no puedo ahorita, mira cuánto tiempo dejaron esto abandonado. Entonces, esa pregunta iría de esa forma, ¿si son válidas? ¿O crees que hay crisis que han nacido que ya le corresponden a este gobierno poder subsanarlas, corregirlas? Sí. O sea, yo hago una diferenciación ahí. Sí son válidas, no son justas. Ok, interesante. No son justas porque muchas crisis llevan un arrastre de 20 años, de 10 años o de los últimos años. El gobierno de Yamatei fue uno de los peores gobiernos que hemos tenido y de los más corruptos que hemos tenido. Cuando alguien se decide investigar, mis palabras van a tener fuentes que las comprueben, pero te lo digo de una vez. Entonces, si hay crisis heredadas de inmediatas y crisis heredadas de muchísimo tiempo. La infraestructura es una crisis heredada de muchísimo tiempo. O miras la ejecución, lo que se le ha destinado al Ministerio de Comunicaciones para infraestructura y lo que se destina dentro del mismo ministerio en inversión y en funcionamiento, y es un chiste. O sea, y esto históricamente, el gobierno que mejor ejecución tuvo en comunicaciones por cantidad de kilómetros construidos fue el gobierno de Berché. Y luego, un año, el gobierno de Yamatei, fíjate. Okay. Eso es curioso, el gobierno de Yamatei. Lo que pasa es que allí también hay una especie de trampa, es que contabilizas como kilómetros construidos, okay. Porque ahí se toman muy en cuenta caminos rurales. Y yo presiento que eso es una mediocridad. Sí. Kilómetros construidos son carreteras principales. Carretera, completamente, y de primer nivel. Pero bueno, saliéndome de eso, entonces, no es justo porque son problemas heredados. Entonces, es injusto reclamarle a un presidente que tiene 9 meses en la gestión que solucione todos los problemas heredados de hace décadas en 4 años, que sabemos que no va a pasar. Entonces, es injusto. ¿Pero por qué es válido? Porque el presidente actual, en campaña, utilizó esos argumentos. O sea, él dijo que iba a solucionar todo. El héroe de esa problemática. Entonces, es válido porque su electorado le creyó. Y después no puedes culpar al electorado, decirle, es que usted se creyó una mentira. No, pues si yo te lo dije, yo te lo prometí, votaste por mí. Alguien puede decir, sí, pero qué ingenuos, en campaña siempre se dicen mentiras. Ok, pues es un mal que tenemos que corregir. Claro. Entonces, es válido que le reclamen ciertas cosas. Por ejemplo, independientemente de cuál sea la postura aquí sobre la fiscal general Consuelo Porras, el presidente dijo que le iba a sacar, que lo primero que iba a hacer era destituirla. La fiscal sigue ahí. Hay un montón de temas ahí que nosotros, tal vez conocedores un poquito más profundos, sabíamos que eso no podía pasar. Claro. Política, jurídicamente no se iba a dar, contextualmente tampoco. Pero entonces, ¿por qué se promete? ¿Crees que es una propuesta de la vieja política? O sea, prometer algo que sabías que no lo ibas a lograr. A ver, yo creo que quizás, conociendo al equipo que estaba detrás y todo, no necesariamente es una propuesta es una propuesta que rima con la vieja política, pero es una propuesta ingenua. Es una propuesta en donde se ve un alza a finales de junio de este partido, de este candidato que no tenía nada en las encuestas, que nadie lo conocía. Hay 3 teorías de comunicación que explican por qué él crece al final. Y ni modo, empezás a crecer, el poder te embiste, empezás a prometer. Entonces, regreso, es válido que los votantes y que incluso también los ciudadanos, porque al final el presidente es presidente de todos, hayamos votado por él o no, es válido que le reclamen estas cosas. No es justo. Claro. Pero entonces, entre esa mezcolanza, ¿quién hace la diferencia? Nadie. Es una injusticia del ejercicio del poder también que
a la cual pues Sí. es inherente encontrarse con ella. Antes de ir al corte, te quiero hacer esta pregunta. Yo leía de un tuitero conocido, que decía que ha apoyado bastante al gobierno de turno, que decía, el problema de este gobierno es que Bernardo Arévalo no es un líder. Su personalidad no es de un liderazgo que llame a las personas a seguirlos o que los motive. ¿Cómo lo vemos? ¿Crees que hay o crees que es un tipo de liderazgo distinto a los otros liderazgos autoritarios que hemos visto y a los que en estas latitudes estamos acostumbrados a ver, que lo que dicen, esto se hace y eso se termina haciendo, pero ahora vemos un tipo de liderazgo más diplomático, más conciliador? Y de ser así, si crees que es correcta esta aseveración que hacía esta persona en Twitter, ¿crees que hay algún líder que se pueda levantar a lo interno al gobierno, o sea, una vicepresidenta ejerciendo ese papel, algún ministro o algún secretario o incluso algún diputado dentro del Congreso que levante la bandera y diga, yo voy a guiar este barco? Es una buena pregunta. El liderazgo hay muchos tipos de liderazgo. Uh-huh. ¿Qué liderazgo se necesita en una presidencia? Pues esa respuesta te la da el momento coyuntural. Okay. Porque han habido liderazgos, digamos, muy de escritorio, liderazgos muy campechanos, liderazgos muy pacíficos, que han funcionado. No sé, también lo que pasa es que la gente suele tomar la temperatura de los liderazgos cuando voltea a ver a las vecindades. Entonces, ¿qué tenemos en la vecindad? Tenemos a Bukele, un autoritarismo fuerte, un liderazgo potente, joven, enérgico, astuto, un experto en comunicación. O sea, lo tenés aquí al lado. Tenés a Xiomara Castro, digamos que es un liderazgo de choque en Honduras, ¿Sí? Es un liderazgo de nosotros contra ustedes y a por todas. Y vamos a elegir fiscal general y le damos, y vamos a elegir cortes o sea, ese liderazgo fuerte de choque. Parecido a México. Pero en México, bueno, yo te diría que en México incluso, yo relax. veo en AMLO una figura de un líder con muchísima experiencia, un animal político de Dañales, Claro. que hace política de manera tranquila, y ha sido uno de los políticos más exitosos de México. Sheinbaum no sé cómo vaya a ser. Correcto. Y luego tenés a Estados Unidos, que tenés a un Joe Biden exactamente igual, frente a por ejemplo, un trumpismo que es un liderazgo de choque. Entonces, ¿qué necesitas? Depende de la coyuntura. Yo te digo que yo viendo a Guatemala, creo que se necesita un liderazgo más de choque que de conciliador. ¿Y choque con qué? Choque con las crisis, con el sistema, total. A ver, fuiste electo por eso. Fuiste electo porque eras quien prometía limpiar la casa, pero una casa así de sucia no se puede limpiar con pinzas, hay que limpiarla con toda una maquinaria de limpieza profesional. Y esa maquinaria, para meterla a la casa, necesitas entrarla con fuerza. Tenés que quitar alguna puerta, tenés que romper alguna ventana. Y entonces el liderazgo que funciona ahorita es un liderazgo de choque. Ojo, no estoy diciendo que sea un liderazgo autoritario, no estoy diciendo que sea un liderazgo que coarte libertades, no. Solo simplemente necesitas una figura más empoderada. Y el presidente, que tiene sus virtudes, que se reconocen en este diagnóstico, se ve como una persona transparente, una persona muy intelectual, una persona que conoce muy bien el Estado, que conoce muy bien el sistema, una persona con excelente capacidad de formar lazos diplomáticos. Excelente que tenga esas virtudes, pero le hace falta quizás desarrollar esa virtud de choque democrático. Ser el héroe que esperaban las personas por ser antisistema, que fue la mayor ventaja que se mostraba en el periodo de elecciones, y que por no representar la mayoría, como lo hacían la mayoría de candidatos, a un sistema que se viene repitiendo, pues decide votarlo para decir, bueno, va a ser la persona que va a luchar contra este sistema. Pero como decía Francisco Pérez de Antón, que lo escuché en una entrevista donde dice, a estas alturas ya tuvo que haber hecho esa lucha y no lo veo haciéndolo en los próximos años. Es algo que vamos a seguir viendo y estudiando en los estudios de percepción que ustedes realizan. Pero vamos a ir a corte, no se despegue, porque ahorita vamos a entrar a hablar del Congreso de la República, los diputados, y algo bien interesante que se va a dar ya la próxima semana. La elección de Estados Unidos, ¿qué impacto va a tener en Guatemala? Y muchos ahí andan festejando que se gana Trump. Todo va a cambiar de la noche a la mañana. Aquí nos han venido a decir que eso no va a ser así, pero vamos a escuchar qué nos cuenta Juan Diego. No se despegue, volvemos pronto.
Bueno, y estamos de vuelta. Yo no sé, yo me la he pasado muy alegre, no he sentido que no ha pasado el tiempo analizando la situación del país, analizando las figuras, porque hay algo que muchas veces se ignora, que detrás de la institución que representa un funcionario público hay una persona. Y detrás de esa persona hay errores, hay aciertos, hay emociones, hay virtudes. O sea, al final nos desviamos y nunca vemos de que detrás del funcionario público hay una condición humana que hace que la persona sea propensa o a acertar cosas o a hacer ciertos fracasos que a veces son de traumas que pueden traer adentro porque son humanos, como todos. Entonces, es importante analizar eso y cómo eso repercute en el ejercicio de su función pública. Claro, ejemplos como tú ves diputados que andan incisivos en temas de ayuda al paciente renal, pero descubres que tienen familia, que fallecieron porque no existió esa ayuda. Entonces, ves que hay condición humana que repercute para bien o para mal en su ejercicio de la función pública, y es algo que a veces nunca vemos. Total. Nunca vemos, y si pudiésemos ver un poquito más de eso, podríamos comprender un poco más de las situaciones que suceden en el país. Pero nos quedamos con algo ahí en el tintero, y es que todos creen que con esta elección del 5 de noviembre creo que es, sí, en Estados Unidos, en el gabacho, dirían los mexicanos, si gana Trump el día de mañana, todos los que les quitaron la visa van a amanecer con visa, que todos aquellos que les congelaron cuentas van a aparecer liberadas. ¿Cuál es el impacto que realmente tiene las elecciones de Estados Unidos en Guatemala? Así sea que sea una Kamala Harris la vencedora, o sea un Donald Trump. Interesantísimo. Me da risa ese planteamiento porque lo que pasa es que el latino... La mara cree que así es, ¿verdad? El latino analiza al estadounidense, al anglosajón, como que si fueran latinos. Exactamente. Y aquí, ¿y por qué son tan prósperos? Porque lo que pasa aquí es que cada 4 años borrón y cuenta nueva. Y aquí sí, se limpia el escritorio, o sea, hasta se cambia el logo de... En fin, hasta ya dice uno, ¿y qué logo le va a poner al tipo? Es el mismo... En fin, eso no pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es el país que es. Eso no pasa en las naciones de primer mundo, en las naciones más desarrolladas. ¿Qué efectos va a tener un republicano o una demócrata en Guatemala? Mira, sí hay diferentes. Los demócratas históricamente le han prestado más atención a Guatemala. Históricamente esto está comprobado. O sea, citas a cualquier demócrata y le ha puesto más, Obama, Clinton, lo que querrás, más atención a Guatemala por el tipo de políticas que persiguen los demócratas. Los republicanos ignoran más a Guatemala, no porque no nos quieran, no, pero en realidad son un poquito más pragmáticos y saben un poquito la realidad. Sobre todo ante el panorama que tiene Estados Unidos ahorita, 2 guerras completamente fuertísimas, donde tenés la invasión de Rusia a Ucrania e Israel, empoderada por Corea del Norte. Ayer decíamos en mi noticiero que 10,000 tropas norcoreanas ya están arribando a la frontera rusa con Ucrania. Voy a armar un paréntesis. ¿Por qué se quedó sin soldados Rusia? ¿O no quieren matar a su elemento? Bueno, Rusia tenía una baja, no me atrevo a decirte el número porque se me olvidó. Pero sí es altísima, altísima. O sea, Ucrania lo está bombardeando. Total. Grueso. Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿verdad? Sí, o sea. Sí, pero claro, sí, está mal. Le está yendo muy mal, ¿verdad? Entonces, imagínate el panorama estadounidense con esa guerra ahí enfrente. Después tenés la guerra de Israel-Palestina, que está sumando a Libia, que está sumando a Irán, que está sumando a Jordania. Tenés tantos frentes, tenés Irán, ya hay ataques directamente, tenés al Líbano ahí con Hezbollah, tenés a los hutíes en Yemen, tenés a las facciones que están en Judea, Samaria, Cisjordania y todo eso. Medio Oriente es un fiambre, o sea que estamos cerca del fiambre. Entonces, y eso solo, digamos, para decírtelo a nivel de guerras. ¿Qué atención le vas a poner a Guatemala? Claro. Yo lo he estudiado un poco y te digo, a ver, el demócrata, ¿qué va a pasar? Si queda Trump, ¿qué va a pasar hacia Guatemala? Puede que se endurezcan algunas políticas migratorias y que eso tenga algún efecto para Guatemala. No te digo cosa de otro mundo, ¿sí? Más bien solo reforzar ciertas políticas migratorias en los estados sureños. Y más allá de eso, quizás
la línea de comunicación ya no es tan inmediata entre Arévalo y Trump. Pero es que acordémonos también que aquí quien juega un rol importante también es el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado usualmente es demócrata, gobierne un republicano o no. El Departamento de Estado y es el que tiene más injerencia aquí. USAID, que tiene mucha injerencia aquí. Entonces, si gana Trump, digamos que vamos a ser un poquito más ignorados, pero la cosa sigue. Y quizás un recrudecimiento de políticas migratorias. Poco más. No es que se vaya a dar lo que sueñan algunos ahí de que los exiliados los van a mandar en tráiler y que los de aquí les levantan cuentas y demás. No va a pasar mayor cosa. ¿Qué le importa a Donald Trump? Que, te lo digo, yo tengo colegas exiliados con toda mi solidaridad, todo mi apoyo, todo mi respeto, pero ¿qué le va a importar al gobierno estadounidense eso? La gran importancia para el gobierno estadounidense sí que era salir de un yamatei. Ok, sí se lo querían sacudir. Sí, totalmente. Y esto no es ningún secreto. Estados Unidos también pone y quita candidatos a través de diferentes mecanismos. Eso así es. Y de años atrás, ¿verdad? Y de años atrás. Yo no me lo estoy inventando, antes de que vos y yo naciéramos. Claro, claro. Entonces, digamos, la política exterior no va a cambiar tanto con los republicanos y tampoco con los demócratas, porque te digo, va a ser una continuidad. ¿Qué le interesa al estadounidense de Guatemala? Frenar la migración irregular y combatir el narcotráfico. Totalmente. Esos son sus dos intereses. Después que seamos una democracia, eso es un efecto que si somos una democracia, ellos pueden atajar esos dos problemas. Si somos un autoritarismo, pues una autocracia, pues les va a costar un poco más. Por eso les conviene que seamos una democracia. Pero esos son los dos grandes intereses que ellos tienen. Y son en los que han trabajado durante la gestión Trump, la primera gestión Biden, y trabajarán en la segunda gestión de Kamala Harris. Las políticas son prácticamente iguales. Entonces eso de que borramos la mesa y yo no veo ningún cambio así específico. Eso sí, obviamente Arévalo tiene más entrada con los demócratas que con los republicanos por afiliación ideológica. Claro. Pero a ver, también qué tanta entrada tenemos nosotros en Estados Unidos. Sí, no. Tobin Bradley lo decía, el embajador lo decía hace 3 semanas en un evento en el que estuve con él. Nuestro interés es frenar migración irregular, combatir narcotráfico y vamos a seguir apoyando a que Guatemala sea una democracia porque eso sí, regionalmente somos sus aliados más importantes porque somos sus aliados más democráticos. Una democracia débil, raquítica, pero lo somos. Pero encima ya con El Salvador no puedes contar, Nicaragua ni te cuento, Costa Rica y Panamá son otros intereses los que hay ahí, y Honduras, a ver, con el cancelamiento del tratado de extradición de Estados Unidos y el giro hacia China y la espalda a Taiwán, ves un poquito cómo está la política exterior de ellos. Entonces, sí es cierto que somos su asset más fuerte, pero fuera de eso, no es que sea yo no ahondaría tanto en el tema. Bueno, entonces para que se den cuenta también de que lo que dicen ahí muchos festejando ya que mariachis, que Trump, que guatemaltecos por Trump, pues, creo que al final se queda como lo que hablaban fuera de cámaras, una utopía que piensan que se puede llegar a dar, pero bueno. Sí, una utopía. Juan Diego, ¿cómo ves este Congreso, la nueva Junta Directiva? Te lo mencionaba fuera de cámaras, ciertos actores que tuvieron bastante incidencia en la elección de los perfiles de los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia y para la Corte de Apelaciones. Fueron electos por ciertos, bueno, no digamos electos, fueron electos por los 160, pero fueron cabildeados por ciertas figuras que en su momento parecieron que tenían un poder altísimo de negociación, altísimo de cabildeo y de, bueno, vas por esa línea, te apoyo porque sos vos el que va por esa línea. Pero no se ve exactamente lo mismo en la elección de Junta Directiva. Se cambian los perfiles. Los que no estuvieron tan visibles en la elección de Cortes fueron los más visibles en la elección de Junta Directiva. O sea, pareciera como que hasta si se hubiese dividido el poder, puede que haya sido así, puede que no. ¿Cómo es estas fluctuaciones de la incidencia del poder dentro del Congreso? Creo que la respuesta está en que cambian los operadores políticos y cambian los intereses. Cortes, sabemos muy bien que hay ciertos operadores políticos que históricamente han estado ahí y a quienes les interesa reclamar cierta cuota de poder sobre ciertos magistrados. Entonces, por eso ves, digamos, una votación que te diría que tampoco fue tan distinta, porque todos los magistrados son electos de hecho, hasta con 159 votos. 159. Por unanimidad, porque había un ausente. Unanimidad, había un ausente con licencia, entonces, válido. Entonces, ¿cuál es mi lectura del Congreso actualmente? El Congreso
que era una lectura que yo había hecho antes de que asumiera. Tenés un Congreso hiperfragmentado. No tenés líderes claros, porque los 39 diputados de Vamos, quien no sabía que se iban a partir en 3, 4 o 5, que ingenuo era. Vamos es un partido que prácticamente absorbe la UCN y absorbe otros grupos. Exunex, Valor. Sí, sobre todo grupos más occidentales y orientales de fronteras, y les da la bienvenida porque la estrategia que planteó en ese momento la dirección de Vamos fue: acaparemos alcaldías. ¿Y cómo acaparamos alcaldías? Bueno, también tenemos que sumar a nuestro barco a diputados distritales que se sumen, pero partido no son. Entonces, tenías un Congreso hiperfragmentado. ¿Quién gana en esa hiperfragmentación? No gana definitivamente la oposición ni el oficialismo, porque una oposición y un oficialismo nunca se nutren de hiperfragmentación. Quien se nutre de la hiperfragmentación es el bisagrismo. Es aquel que sale con la bandera gris, que dice: yo ni para acá ni para acá. Yo voy por aquí. Y políticamente es muy cómodo ser un bisagra. Okay. No tienes compromisos ni con la izquierda ni con la derecha. Tu compromiso es lo que tus grupos hiperfragmentados acuerden a puerta cerrada. Y eso es lo que nosotros hemos visto en el Congreso a partir de abril. ¿Y por qué te digo a partir de abril? A mí sí me sorprendió y se me hizo ceniza, como dicen, se me hizo chicharrón la lengua, la boca, cuando en enero la primera junta directiva que gana es la junta de Samuel, cuando Samuel inviste al presidente, y aunque 2 semanas después cambia la junta directiva, pero se ve una dominancia de Semilla en el primer trimestre. Partido cancelado y todo aparte, pero se ve una dominancia del oficialismo. A partir de abril cambian las cosas. A partir de abril, los mismos diputados que apoyan al oficialismo se dan cuenta de que apoyar al oficialismo no les da tantos réditos políticos, pero que apoyar a la oposición de Alan, por ejemplo, tampoco les da. Entonces, cualquiera me puede decir: es que esos políticos, yo te voy a decir, si estuvieras ahí, tal vez yo hubiera pensado lo mismo. O sea, aquí ellos también tienen que velar por su reelección en 2027 y tienen que velar por las agendas que tienen, sobre todo los diputados distritales. Que, ojo, la mayoría de los que integran el bisagrismo son diputados de Jutiapa, de Santa Rosa, o sea, son diputados distritales que tienen sus propias agendas y que tienen que defenderlas. Así está constituido, que defiendan sus agendas. Por eso hay diputados y representantes de diversos distritos. Bueno, la cosa es que se forma el bisagrismo. Y en el bisagrismo ves fluctuaciones interesantes. Ves una UNE que se parte, y entonces la UNE de Adim se va al bisagrismo, la UNE de Sandra se queda afuera en ese momento. Ves a Vamos que se parte en 4, los aranistas se van al bisagrismo, los de Sofía Hernández también empiezan a fluctuar por ahí, Alan se queda solito, y así vas viendo diferentes divisiones. Y por eso, quien gobierna es el bisagrismo. Y yo te digo, la reelección de Neri Ramos corresponde, ahí sí, al papel que ha jugado Neri. Neri ha sabido navegar en las aguas turbulentas del Congreso y ha sabido navegar sin mancharse de un lado ni del otro. Entonces, es la única figura que un Congreso bisagra podría elegir. Ahora, ¿por qué la oposición y el oficialismo votan juntos para Cortes, para Junta Directiva, seguramente para presupuesto? ¿Por qué votan juntos? Porque aquí el tema es que reina el orgullo. Ninguno de los dos quiere quedarse fuera de esa gran votación, porque entonces ellos son automáticamente señalados como los que perdieron. Si te das cuenta, la discusión en redes sociales era: ¿pero quién perdió? ¿Perdió Samuel? ¿Perdió Alan? ¿Quién perdió? Porque nadie. Si hay 150 votos, ¿quién va a perder? 159 votos para elegir un magistrado, ¿quién perdió? Nadie. Hombre, lo que ganó fue el orgullo. Claro. Ni el oficialismo ni la oposición, te lo digo con toda la certeza del mundo, están contentos con la Junta Directiva, con las Cortes. No quedaron los que ellos querían, quedaron los que quería el bisagrismo. Pero políticamente es muy inteligente decir: bueno, muchachos, si votamos en contra, claramente le vamos a decir a la gente que hay 33 votos, un grupo de enanos ahí distanciados, que no aporta nada al Congreso, y vamos a aceptar que perdimos el Congreso. Y nadie quiere aceptar que perdió al órgano más importante del país. Claro. Ahora, hubo un intento de parte del bisagrismo y parte de oposición querer hacer una junta directiva. Se sonó, fue muy sonado. No se logra. No se logra. ¿Por qué crees que ahí ya no hubo un acuerdo? Si venían haciendo todos los acuerdos en la ampliación. Cortes, que pareciera que fue más favorable al bisagrismo y oposición que al oficialismo incluso.
¿por qué no se logra lo mismo para la junta directiva? ¿Por qué parte de ese bisagrismo y parte de la oposición, el mismo día nos bajamos del barco y planilla única y todos votamos acá? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Crees que influyó ahí tema de que se viene presupuesto, por ejemplo? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Fíjate que mi lectura es que el gran perdedor, a ver, oficialismo y oposición son perdedores, pero ¿quién pierde más? Ha sido la oposición. Te voy a decir por qué. El oficialismo entró con todas las de perder, desde el minuto 1, desde que Semilla estaba siendo perseguido, desde que Semilla metió a 23 diputados. O sea, un oficialismo con menos de 50, 60 diputados siempre entra perdiendo. ¿Ah? Ese oficialismo débil lo hemos visto desde las épocas de Jimmy, que entró con 13, Yamatei, que creo que entra con 16, 17, y después a Bernardo, que entra con 23. Pues ese tema es interesante. Pero yo te digo que en las Cortes el gran ganador fue el oficialismo. Ok, interesante. Porque el teoría fuera de todas las anteriores. Fuera de las que mencionaste. Okay. Porque el oficialismo no tenía ni la fuerza política, ni la fuerza de negociación para meter ni un magistrado. O sea, en enero no la tenían. Meten 3, más o menos. Eso ya es una batalla completa. Digamos, la victoria que cantan, digamos, los más, yo les llamo los reformistas y a los otros les llamo como el status quo, como que para no decir los de Semilla, porque la verdad es que Semilla tampoco tenía tanto velo en ese entierro. Pero estos reformistas, digamos, que están más del lado de Bernardo, que logran meter a estos 3 magistrados, que logran, digamos, ganar esta batalla en el colegio de abogados, todo eso son exitazos. Okay. Y con meter 1, 2, 3 magistrados salieron ganando, porque es que las posibilidades eran nulas. Entonces yo te digo, en las Cortes ganó el oficialismo solo por la cuota que se comió. Y ahorita te estoy diciendo que la CC ayer haya ordenado a la Corte Suprema de Justicia que tienen que sesionar todos los días hasta que elijan presidente, porque están divididos 8-5, te dice que a lo mejor muchos magistrados que tal vez no entraron por los reformistas se están volteando ahorita porque están midiendo su cuota de poder. No lo sé, ¿verdad? Las Cortes es un laberinto completamente aparte. En ese caso. Y en junta directiva, yo ahí sí te digo que, a ver, no es que haya ganado el oficialismo, porque los que repitieron en junta directiva ya se le voltearon al oficialismo. Ganó el bisagrismo, pero perdió. El más perdedor fue la oposición. El único puesto que logra conseguir, digamos, la oposición es a última hora por un berrinche de la UNE separatista. Entonces, por ese berrinche, el bisagrismo le da esa cuota de poder a la UNE sandrista. Y meten a este diputado Gálvez completamente aliado a la facción sandrista. Esa es quizás el único espacio que tiene la oposición. Pero el oficialismo tiene, por ejemplo, a un Juan Carlos Rivera de Victoria, tiene a Mendoza de Creo, tiene a Karina, que se ha convertido en su gran vocera y que estuvo dispuesta a separarse de su partido, no por ser aliada de Semilla, sino por ser más aliada al bisagrismo. Neri Ramos. Te diría que Neri es más bisagra. Pero sí, también en su momento fue un poco oficialista, pero Neri encarna lo que es el bisagrismo como tal. El diputado de Bien, que se me va el nombre, Sabino. Que quedó Sabino, oficialistas. Sí. En el medio, ¿quién tenés? Tenés a Neri, con la mayor cuota de poder por ser presidente. Tenés a Jorge Ayala de Valor, más del lado de la oposición, pero le dieron su espacio. De hecho, dentro de su mismo partido, entre Jorge Ayala y Sandra Jovel, está todo el puente en Agualate de distancia, pues. Wow. O sea, Valor también se ha vuelto más bisagra. Y luego tenés al diputado de Viva, Jorge Castro, que tampoco es que sea un amante del oficialismo, tal vez es más hacia la oposición, pero tampoco lo ve sentado con Alan. Está dentro del oficialismo. Entonces, te diría, la junta directiva es eminentemente bisagra. Bueno, tenés Cabal, que con qué. Y tenés Cabal, que Cabal ha sido el partido eminentemente bisagra. Cabal lo dijo desde un principio, apoyó a Semilla, digamos, pero lo apoyó de la misma manera que Viva, diciendo, nosotros tenemos más de 10 votos en el pleno, somos importantes, ¿qué nos vas a ofrecer? Y al final, la clave y lo que decía el bisagrismo es, ¿qué agenda vamos a poner? Y ahorita lo ves, competencia, regresa a comisión, no se aprueba así.
oficialismo lo hubiera aprobado de una vez así. Infraestructura vial avanza rápido, a redacción final y por artículos. Ley de vacunación aprobada. No sé, empezás a ver el avance, que se aceita más esa agenda. Interesante la iniciativa que pasan ayer también, la de que agiliza los proyectos de los consejos de desarrollo urbano y rural. Tenías a la NAM y a los alcaldes ahí celebrando, y es algo muy a favor de todos los diputados distritales, que es a quienes más les interesa eso. Puede que venga por el lado del bisagrismo, como tú lo decís. El bisagrismo es el que les aprobó la ampliación. La ampliación no es una medalla que se cuelga Arévalo. Se la cuelga, obviamente, porque se la cuelga. Pero la ampliación fue cabildeada por diputados de Vamos y diputados distritales. ¿Crees que ahí es el momento donde se reencuentra absolutamente aquel amor del Ejecutivo, Congreso? Porque llega el presidente a tirarles una papa caliente de pásenme ahí la ley del MP. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces como congresista? O sea, ¿qué puedes pensar con eso? Ahí es cuando el bisagrismo se va más a la oposición. Ajá. Pero viene la oportunidad de una ampliación presupuestaria donde todos la criticaban, pero después se aprueba. Puede que sea ahí el momento. Con más de 100 votos. Con más, sí. Pero no, de hecho, no me dejes mentir, pero creo que con 120 votos, o sea, se mega aprueba, porque la cabildean los alcaldes, la cabildean los distritales, al final. Igual que con los préstamos que se han aprobado últimamente. Igual que el presupuesto. Igual que Va a ser que el presupuesto va a ser algo así. No va a ser el presupuesto de Arévalo, va a ser el presupuesto del bisagrismo. Yo creo que más que el amor entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que comienza a haber es más respeto. Ok. El Ejecutivo ya mira a Neri como el poder, no solo el Legislativo, sino que te diría el poder del poder. Siempre en los tres poderes hay uno que es más poderoso que el otro. Todos sabemos que el Congreso igual es el más importante. Y el Congreso es el poder del poder. Te digo, porque, a ver, el presidente del OJ, quien sea electo, va a ser electo con una partición bastante importante. 9-4 va a resultar electo, imagínate, ya llega con un desgaste. Arévalo, ya hemos hablado del desgaste que tiene. Neri Ramos es ahorita la figura más fuerte. El de mayor aceptación prácticamente dentro de los tres poderes. Nosotros hacemos en el diagnóstico de percepciones, medimos a Neri Ramos y es quien es percibido como el mayor líder y el mayor protagonista del Congreso. Imagínate, la caída de Samuel es estrepitosa y de Alvarito Arzú también. Pero es que sube un Adín Maldonado y un Luis Aguirre también. Adín Maldonado es otro ejecutor interesante que estaba recobrando mucha fuerza en el Congreso, pero que la trifulca interna de la UNE lo debilita. Yo lo dije la vez pasada en un informe, el enemigo más grande de la UNE es la propia UNE, porque en todos los gobiernos la UNE se parte, y siempre tenés a la UNE sandrista luchando contra la UNE separatista. Todos los últimos gobiernos, Yamatei, Jimmy, así los has tenido. Ese es el gran problema de la UNE. Entonces, Adín cobra fuerza, pero esos pleitos internos lo debilitan. ¿Ves la posibilidad de que suba nuevamente? Dependiendo del partido. Yo creo que el asiento de la UNE sandrista en la junta directiva debilitó muchísimo a la UNE separatista. Yo sí te digo que eso fue una piedra en el zapato que le va a costar quitarse. Ok, por último, para ir terminando, ¿ves la figura de Neri Ramos, del presidente Ramos del Congreso de la República, derivado de su aceptación, del buen recibimiento por parte de la población, una figura presidencial en un par de años? Yo sé que es adelantarse muchos hechos, pero ¿crees que sea una figura que la gente vea como, me parece bien, es nuevo prácticamente, no lleva una carrera de arrastre, digamos? ¿Cómo la ves su figura? No digamos si está haciéndolo o no lo está haciendo, pero ¿cómo lo ves? Porque hay muchos rumores que se han sonado, que en las redes, me parece que sería buen presidente de la República, me parece un diputado bastante conciliador, que ha sabido mantener a los dos extremos por acá. ¿Cómo la ves? Mira, Neri es un caso interesante. Ahorita digamos que está en su cumbre de popularidad y de poder. Y hay que reconocérselo, lo ha sabido vender bien. ¿Quién es Neri? Neri viene de un partido que es completamente insignificante. De hecho, un partido que incluso se trató de meter zancadilla en temas internos. Hasta ahorita que ya se nombró, tuvieron otra vez su comité y ya lo lograron estabilizar. Neri viene de un partido insignificante, pero tiene un background bastante interesante. Su background policial, es jutiapaneco, paisano. Es paisano tuyo, ya ves, los jutiapanecos estamos sonando, dirían por ahí, con otra sierra, y es un tipo que habla muy bien,
Neri habla muy bien y dirige el Congreso muy bien. Yo que me como todas las sesiones y que tengo que escuchar, te puedo decir que sí es un presidente que dirige muy bien el Congreso, sin que tengamos afinidad política ni nada. Es alguien que ha sabido moverse muy bien. No sé, creo que sus posibilidades están por verse en 2026. Todavía al Congreso le falta muchísimo desgaste, claro, porque ese año 2026 es un año clave, es año de elección de todo. Fiscal, SAT, tenés todo ahí. Ese año va a desgastar a mucha gente y va a empoderar a mucha otra. No sé si lo termina de empoderar a él. Okay. Yo tengo la teoría, yo pienso que todavía no conocemos al próximo presidente de Guatemala. Ok, buenísimo, me parece. Juan Diego, estamos terminando. Si tenés algún mensaje que querrás darle a las personas que nos han escuchado, pues enhorabuena, esta es tu cámara. Si no, pues nos despedimos. ¿Vos mandás? Buenísimo, ¿no? Pues entonces le digo a todos los oyentes... Que porque es importante que estén al pendiente del acontecer nacional. Total, bueno, que sigan politicando, porque aquí en esta mesa se arman buenas discusiones y conversaciones. Y si quieren estar también al pendiente de todo lo que pasa en el país, yo los invito a sumarse a Informe Godoy. Es mi noticiero de lunes a viernes. En 10 minutos les resumo las noticias más importantes por WhatsApp, Telegram o cualquier podcast app que ustedes tengan descargada. Nos encuentran informegodoy.com y ahí se pueden suscribir. ¿Y en redes cómo te encontramos? Y en redes me encuentran como GodoySJD, en TikTok, Instagram, Twitter. Ahí me pueden seguir, no me van a funar. Y por favor sigan politicando y sigan a Brian, que aquí hacen un trabajo excelente. Me parece. Y también un abrazo al Fercho, que no nos ha podido acompañar, pero ya se va a reintegrar nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos otro día en punto de las 7 de la noche por Politicando. Hasta luego.